Bueno, entonces en la guía de ustedes van a tener esta información de los trazos. Yo les voy a mostrar cómo se hacen. Recuerden que les hablé que necesitamos tener lápiz y regla y borrador porque vamos a hacer nuestro renglón caligráfico. El renglón caligráfico se compone de la línea de las ascendentes, la línea X, que es hasta donde llegan las letras, los trazos de las letras normal y corriente, es decir, la línea ascendente es donde llegan las letras que tienen trazo largo, como la L o la H o la D o la B, esas hasta ahí llegan. En la línea, hasta la línea X llegan solamente las letras como las vocales o la letra M o la letra P, va desde de la línea X hasta la línea descendente. Entonces tenemos la línea ascendente, tenemos la altura X o línea X, la línea base, que es donde vamos a posar todas nuestras letras, donde vamos a poner todas nuestras letras, y la línea descendente, altura descendente o línea descendente. Entonces aquí es donde van a ir los trazos de las letras como la Q, la P, la G, la Y, se van a extender desde acá hasta acá, pero ya lo vamos a ver mejor. Entonces el renglón caligráfico siempre va a ser eso. Ahora, el tamaño que ustedes quieran de la base, de la altura X a la base, dependerá de lo que ustedes deseen, ¿no? Dependerá de cuán grandes ustedes quieren sus letras. Y en el tamaño de la línea de la X a la línea de la altura ascendente o la altura descendente, también dependerá de cómo ustedes quieren que sean las letras, pero que sea considerable. O sea, si yo hago una G, por ejemplo, hago una G, perdón, que es así de grande, pues entonces tal vez mi línea descendente tiene que ser un poquito más grande, más larga, para que la extensión hacia abajo pues no se vea rara, ¿no? Pero eso es algo que ustedes van ajustando. Por lo pronto, lo más importante es que sepamos que el renglón caligráfico trabaja de esta manera, para que sepamos por qué y sepamos dónde vamos a acomodar, cuál es la parte central donde van a ir acomodadas las letras, y sobre todo para que tengamos una idea del tamaño de nuestras letras y de la distancia entre una y otra, ¿no? Que eso lo podemos ir practicando y agarrando la idea con la práctica, más bien dicho. Entonces vamos a empezar con los trazos. Entonces ayer hablábamos de los trazos de los que están compuestas las letras, es decir, los trazos que componen el ductus de la letra. Entonces un primer trazo es el trazo controlado hacia abajo. El trazo controlado hacia abajo es teniendo en cuenta que la regla de oro del lettering es que los trazos hacia abajo van gruesos y los trazos hacia arriba van delgados. Entonces el trazo controlado hacia abajo sería este, gruesito, grueso, grueso, grueso. Aquí tengo algo del borrador que me está fastidiando. Entonces el trazo controlado hacia abajo es grueso. Aquí lo hice, pero entonces ya no quiero imprimir más porque gasto mucha tinta. Entonces, pero es eso. Simplemente eso es lo que ustedes van a hacer en su renglón caligráfico del ejemplo. Trazo grueso. Ese es el trazo controlado hacia abajo. Ahora vamos a ver el otro trazo, es el trazo controlado hacia arriba, o trazos controlados hacia arriba. Entonces es lo contrario, este era para abajo, este va a ser para arriba, sin presión. La regla dice que los trazos hacia arriba son finos, entonces no hago presión, no hago nada de presión, suavecito, como que con la punta del pincel, con la punta del marcador, me da la pauta para poder hacer el trazo, finito, hacia arriba. Entonces voy a ir demarcando el territorio. Entonces
este va hacia abajo y este va hacia arriba. Eso es el trazo controlado hacia arriba. Ahora el siguiente trazo es trazo ascendente con curva. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer finito, curva y bajo. Finito, curva y bajo. Finito, curva y bajo. Como está aquí. Lo voy a hacer aquí en esta guía para que ustedes tengan una idea. Finito, curva y bajo. Es importante, y esto también requiere práctica, yo misma no lo hago a la perfección, pero que cuando nosotros estamos dando el trazo finito, al momento tengo que ir pensando en dónde voy a hacer la transición, para que no quede una transición brusca. ¿Ven? Aquí está más o menos bien, porque la transición de finito a grueso se hizo en un punto medio, o sea, no se hizo ni tan abajo ni tan arriba. O sea, si lo hubiera hecho, esto no queda bien. Y si hago esto, tampoco esto queda bien, porque aquí me quedó un espacio que no tiene sentido. Entonces, como que no se ve bien, estéticamente hablando no se ve bien. Entonces simplemente trato de hacer finito, de ir pensando dónde va a ser la transición y hago la transición. Aquí me quedó, no me quedó arco, sino que me quedó como más bien derecho. Esa no es la idea, es que quede un arquito. Entonces nuevamente, finito hacia arriba, voy pensando y hago la transición. Finito hacia arriba, voy pensando y hago la transición. Es que me quede un arco y que se defina dónde empezó, pero que no quede tan brusca la transición. No sé si me explico, espero que sí. Entonces la idea es finito y grueso. Eso es como es este trazo. Finito, transición y grueso. Ese es el trazo ascendente con ascendente con curva. Ahora vamos a hacer el trazo descendente con curva. Entonces este es al contrario que el anterior. Entonces este es, dice trazo descendente con curva. Descendente, ¿qué dice la regla de oro? Exacto. La regla de oro dice que los trazos descendentes son gruesos y entonces hago la curva. Esa no me quedó tan bien, vamos a intentar otra mejor. Entonces, grueso, hago la transición y curva. Grueso, hago la transición y subo. Grueso, hago la transición y subo. Este quedó mucho mejor. Entonces, aquí está también. Yo lo hice con el otro marcador también, pero entonces grueso, hago la transición y subo. Uy, ese quedó mejor. Entonces esa es la idea. Cuando bajo, grueso, transición y subo. Ese es el trazo descendente con curva. Y ahora vamos a hacer el trazo combinado, trazo con curvas de curvas combinadas. Entonces es los dos trazos anteriores los vamos a fusionar. Entonces primero hago subo, bajo, subo, bajo. Otra vez, subo, bajo, subo, bajo. Por eso es bueno tener el renglón caligráfico, porque aquí miren lo que hice. Eso es bueno que pase también porque, miren, esto no es permitido. Esto está estéticamente está mal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al menos hacer la línea base para saber que mi trazo va a tener un tamaño semejante y no semejante horror que hice. Entonces, nuevamente vamos a hacer el trazo con curvas combinadas. Entonces, hacemos
finito, grueso, finito, grueso. Este estuvo mejor, pero vamos a hacerlo mucho mejor. Finito y grueso, finito. Este estuvo mal, terrible. Este estuvo terrible. Ese no se hace así. Eso no se hace, niños. Entonces aquí esto no, porque quedó muy grueso. Entonces toca hacerlo nuevamente. Finito, grueso, finito y grueso. Esto está mejor. Nuevamente. Finito, grueso, finito, grueso. Finito, grueso, finito, grueso. Angitos y John, que han practicado tanto, ya deben saberlo hacer mucho mejor. Y qué bueno, porque así los alumnos le enseñan a la maestra. Pero ese es el trazo con curvas combinadas, y esa es, yo creo que ya se hicieron una idea qué letra tiene ese trazo con curvas combinadas, ¿no? Los trazos con curvas ya saben cuáles letras son. La letra H, la letra N, la letra M. Vamos a hacer otro renglón caligráfico aquí como para no ser tan desordenada. Bien, ese es el trazo con curvas combinadas. Ahora viene el trazo que se llama lazo con trazo controlado ascendente. Lazo con trazo controlado descendente, perdón. Entonces es este, lazo con trazo controlado descendente. Entonces básicamente si tienen una idea qué letra podría ser la que tiene ese trazo, la L o la letra F. Entonces, ¿cómo empiezan esas letras? Así y bajan. Así y bajan. Entonces el lazo se le dice porque es ¿cómo se dice en español? Esta curvita o ese ovalito, ese es el lazo. En inglés se llama loop. Entonces el loop, eso es lo que hace la letra. Entonces la letra empieza aquí, y como empieza ahí, baja. El trazo empieza aquí, y cuando baja, entonces ¿qué es la regla del lettering? Exacto. La regla del lettering dice que los trazos que bajan son gruesos, y cuando empieza es delgadito. Entonces delgadito, patilla. Ahora, si quisiéramos hacer una letra L, podría ser así, ¿no? Y va hasta acá, hasta arriba. Dependiendo de las letras que estemos haciendo, pero esa es como se forma, ¿no? Entonces la L y la F, parte de la F se forma con el trazo arriba, este trazo que se llama trazo lazo con curva controlada descendente. Y ahora sigue el trazo controlado descendente con curva a la derecha. Este es un poquito más, tiene más nombre, pero es fácil, es súper fácil. Entonces vamos a hacer esto, trazar el renglón, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Entonces este trazo controlado descendente con curva a la derecha o a la izquierda, dependiendo del caso, ¿no? Y ya van a ver por qué. Entonces esto es fácil, más fácil de lo que parece. Entonces hacemos la línea, el trazo controlado descendente, que es gruesito y subimos. Gruesito y subimos. O al contrario, gruesito y subimos, según sea el caso.
Entonces pueden ustedes pensar en qué letras tienen este trazo. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una Y, la Y tiene una curva y subimos, ¿bien? Entonces la Y tiene la combinación de esta curva, perdón, y tiene este trazo además, y eso es igual a la Y. ¿Bien? ¿Y qué otra letra tiene? ¿Y qué letra tiene este trazo? La Y lo tiene hacia la izquierda, y la letra Q, por ejemplo, la letra Q tiene ese trazo hacia la derecha. ¿Bien? Entonces ese es el trazo controlado descendente con curva a la derecha o a la izquierda, dependiendo del caso. Bien, ahora tenemos los óvalos, y los óvalos también existen. Voy a hacerlo aquí, perdonen por hacerlo aquí, pero es que es para no desperdiciar tanto papel. Entonces, el óvalo, tenemos varias clases de óvalo. Tenemos un óvalo que empieza finito y baja y sube finito, finito, baja y sube finito, ¿sí? Voy a hacerlo aquí en la guía. Entonces está bien grande, pero bueno, voy a hacerlo. Finito, baja y sube finito. A veces hacer el encuentro a veces no es tan fácil, especialmente cuando no hay mucha práctica, pero con práctica lo vamos logrando. Bien, esa es una clase de óvalo. Hay otro óvalo, entonces este empieza finito, baja grueso y sube finito. Hay otro óvalo que empieza finito y baja grueso, y es un óvalo un poquito raro, pero ya van a saber para qué letras son, ¿no? ¿Ven? Este es más fácil, empieza finito y baja grueso. Y hay uno con el que se forma la letra C, que es esta O, pero no se cierra. ¿Ven? No se cierra. Entonces los óvalos los utilizamos para diferentes letras. Por ejemplo, pues la letra O, lógicamente, para la letra P, y también podemos utilizar para la letra Q, la letra D, la letra B también lleva un óvalo. Entonces, dependiendo, la B y la D sería también al contrario, ¿no? La D sería de este lado. Entonces, para hacer la letra D sería así, con este óvalo, y ¿bien? Entonces eso es como se hacen esos trazos. Ustedes van a llenar su guía con esos trazos, con las indicaciones que les di, y si no quedó claro, igual me pueden preguntar. Cuando nos reunamos nuevamente me pueden hacer todas las preguntas que sean. Lo que quiero que después de haber hecho esto, lo único que me gustaría que hicieran es llenar hojas con esta práctica de los trazos. Vamos a llenar hojas, o sea, hasta que ya la mano se acostumbre. Por lo pronto y hasta el domingo, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de practicarlo lo más que podamos, los 15 o 20 minutos, pero dedicarlos concienzudamente a hacer estos trazos que hemos aprendido ahora. Y si hay dudas, me escriben y yo les respondo. Espero que haya quedado claro. Entonces lo que ustedes van a hacer es, ustedes mismos van a trazar sus renglones caligráficos, o voy a ver si les mando ahorita una guía con renglón caligráfico para que ustedes vayan practicando, o ustedes mismos los pueden trazar. Si es que no pueden imprimir nada, ustedes mismos los pueden trazar. Acuérdense que son 4 líneas, entonces la línea donde van las ascendentes como la T, la L, la D, la B,
esos trazos ascendentes van más arriba de la línea X, de la altura X. Entonces la otra línea es la altura X, que es donde llega el cuerpito de como la barriguita de las letras, ¿no? Entonces la barriguita de la B, la bolita, pues ahí, aquí en esta área va a ir la barriguita de la B. Y la barriguita de la Q y de la P y de la A y todos van a ir sobre la línea base y hasta la altura X. Y las letras que tienen descendente van hasta la altura, hasta la línea descendente. Pero ustedes ahora no van a hacer letras. Bueno, John y Angie, que ya están adelantados, si quieren seguir practicando con abecedarios y todo, pues bien puedan. Y si ustedes también piensan que ya llegan a un momento en que tienen controlados estos trazos y quieren empezar a hacer letras, pues también, pero en la próxima reunión vamos a ver cómo se conforman las letras, o sea, con base en estos trazos nosotros mismos vamos a armar las letras, y eso es lo que les va a dar a ustedes la pauta para que ustedes hagan sus abecedarios como ustedes quieran. Entonces, retomando, solamente hagan renglones caligráficos o en papel cuadriculado, tracen esas 4 líneas y dejen pues el tamaño que ustedes quieran para hacer estos trazos. Entonces hacen una plana, por decir algo, o hacen una práctica, por decir, de trazo grueso, trazo fino, trazo grueso, trazo fino, trazo grueso, trazo fino. Esa podría ser hasta que la mano se acostumbre a esos trazos. Luego entonces empezamos a hacer el trazo con curva ascendente, finito, bajamos, finito, bajamos, y así van a hacer planas con cada uno de los trazos, o van a practicar cada uno de los trazos tanto como ustedes sientan que deben practicarlo. Yo también lo voy a hacer porque yo también necesito, y pues esa es la tarea hasta la próxima reunión, y si tienen preguntas pues me dicen, ¿ok? Un abracito y nos vemos.